Nadie sabe qué hacer con la culpa. Y en esto las religiones y fundamentalmente el catolicismo, muchas veces en su forma errónea de comprender la espiritualidad y la humanidad de Jesús, nos ha incitado a identificar directamente la experiencia de Dios con la culpa. De manera que la espiritualidad misma se termina transformando en una herramienta que no solo no ayuda a sobrellevar la culpa, sino que cada vez la aumenta más. Prepárate porque hoy vamos a reflexionar sobre la culpa. ¿Qué tiene que ver la culpa con Dios? ¿Y qué elementos utilizar de una espiritualidad saludable para poder vivir la culpa de una manera mucho más saludable o directamente eliminarla de nuestras vidas? ¿Qué tema el de la culpa, no? Levante la mano quien alguna vez no sintió culpa por algo. ¿Está mal sentir culpa? ¿Es saludable sentir culpa? ¿O hay que erradicar totalmente la culpa? Quiero hablar primero de la relación culpa, cristianismo o culpa, religión. Sin embargo, mi intención no es criticar a la iglesia ni ninguna religión. Es simplemente abordar el misterio de lo trascendente desde un lugar mucho más humano y creo yo más saludable. Pero mucho de la culpa que tenemos hoy en día en nuestra cultura, en nuestras generaciones, son culpas heredadas, si se quiere, de una tradición judeo-cristiana. A ver, las religiones y el cristianismo tienen un montón de cosas maravillosas y este canal también es para hablar de esas cosas maravillosas. Pero para llegar a eso primero hay que hacer un trabajo previo de mostrar o de compartir lo que no tiene nada que ver con la espiritualidad de Jesús puntualmente. Yo considero que la espiritualidad de Jesús es universal, es decir, es aplicable a todas las realidades de los seres humanos indistintamente de su creencia religiosa. Pero bueno, nos gusta o no, vivimos en una cultura neocristiana, es decir, nuestros padres, nuestros abuelos han sido generaciones muy católicas, muy cristianas en general, y eso, por más que nosotros no querramos, se sigue heredando. Yo entiendo que algunos de ustedes pueden no creer en nada y no les puede interesar en absoluto lo que diga Jesús, el cristianismo o cualquier otra religión. Pero siendo honestos y sinceros, casi todos llevamos en nosotros esta cultura cristiana que a veces se vincula, en este caso, a la culpa. En general, en estas catequesis más tradicionales, muchas veces con muy poco sustento teológico o racional, sino que fueron cosas que se heredaron y se compartían sin más, se hacía mucho hincapié de que Dios nos iba a castigar. Que si uno se porta mal, o hace las cosas mal, o toma malas decisiones, Dios en algún momento se lo va a cobrar y te va a castigar. Tenemos millones de frases tipo mandatos religiosos que tienen que ver con la culpa. Al que madruga, Dios lo ayuda. O sea que si te quedaste dormido, por ejemplo, o querés descansar un ratito más, ya vas a sentir esa culpa inconsciente de que Dios no te va a ayudar en ese día y ya vas a arrancar el día muy mal. Permanentemente estamos atravesados por estos mandatos culturales religiosos. Esta frase de Dios te va a castigar es muy común. A veces lo hacemos en joda o para bromear o lo que sea. Pero está metido dentro nuestro. Una persona manipuladora, ¿cómo hace para manipularte? Hace que sientas culpa. Si yo logro que vos sientas culpa por lo que estás haciendo, de alguna manera yo te tengo dominado, porque la culpa es un método muy efectivo para la manipulación. No estoy diciendo que hay un ente religioso y no sé qué que está pensando manipularte a través de la culpa. Pero lo cierto es que de hecho funcionó así muchísimos años. Había un sistema religioso acentuado por una iglesia muy poderosa de la Edad Media que generaba culpa. Si yo te genero culpa, te mantengo de alguna manera dominado, pero al mismo tiempo te doy las herramientas para que vos salgas de esa culpa. Llámese arrepentimiento, llámese confesión, llámese indulgencias en su momento. Si yo te enfermo, pero al mismo tiempo te doy el medicamento para salir de esa enfermedad, te mantengo mucho más controlado y en un loop del cual es muy difícil de que salgas. En ningún lugar de los evangelios y menos de las palabras propias de Jesús se puede hacer una referencia directa de que Dios es un castigador y de que a Dios le interesa que vos sientas culpa para Él poder perdonarte o vincularte desde un lugar de cierta dependencia afectiva. Cuando conectamos con una espiritualidad mucho más profunda, humana, no tan filtrada por la hegemonía religiosa, por el poder, por el ego, conectamos con una experiencia de Dios profundamente amorosa. Una de las novedades que trajo Jesús a la espiritualidad y a la religión es identificar a Dios con el amor. ¿Cómo podemos conectar la culpa con el amor y la misericordia? Hay una interferencia, hay un cortocircuito. No tiene nada que ver el hacerte sentir culpa
con el amarte o con el amor incondicional. Por lo tanto, desde la experiencia más profunda de Jesús y de nuestra propia experiencia espiritual, no podemos sostener por ningún lado que Dios se enoja, que Dios es malo o que a Dios le interesa hacernos sentir culpa por las cosas que hagamos mal o por nuestras malas elecciones. La experiencia del Dios de Jesús tiene que ver con un amor misericordioso, infinito, que habita en lo más profundo de nuestros corazones. Pero nada de esto tiene que ver con la culpa. Nunca Jesús predicó un Dios de la culpa y del sacrificio. De hecho, lo que él criticaba en su tiempo de los fariseos y los judíos y los sumos sacerdotes era un Dios que necesitaba del sacrificio y la sangre humana para poder seguir subsistiendo y que generaba miedo para dominar y por lo tanto una religiosidad de la culpa. Es hora de que podamos pensar la espiritualidad y la relación con Dios desde un lugar totalmente alejado y ajeno a la culpa. Entonces, ¿tenemos que erradicar la culpa de nuestra vida? Hay un elemento propio de la psicología y hasta de la filosofía que nos va a decir otra cosa sobre la culpa. Tal vez la culpa en algún punto sea necesaria para la existencia, pero no esta culpa religiosa de la que hablamos recién, sino una culpa más de me siento mal por haber hecho un daño a alguien. Si yo me siento culpable por haber roto un código, por haber engañado a alguien, por haberle hecho daño a alguien, eso es saludable. Existe una culpa que es saludable, que nos ayuda a reparar el daño ocasionado, a pedir perdón. Y obviamente existe una culpa exagerada, influenciada por esto que dijimos hace un rato. Pero cuidado, porque también la culpa es necesaria en algún punto desde nuestro desarrollo psíquico-emocional. Porque ustedes saben que los que no sienten culpa son los perversos manipuladores. El narcisista, el manipulador, tienen una estructura de personalidad donde no pueden empatizar con la realidad ajena y mucho menos con el dolor ajeno. Por lo tanto, decir que no hace falta sentir o padecer algo de culpa también es un error. Y como siempre me parece que la espiritualidad saludable nos debería ayudar a buscar un equilibrio, una armonía. O como diría el viejo y querido Aristóteles, a ser virtuosos. La virtud es el punto intermedio entre dos polos opuestos. La espiritualidad debería ayudarnos a vivir en esa virtud, a ser personas que buscan la integración, ese punto medio entre los extremos, entre las radicalidades, para justamente vivir una vida cada día más integrada. Y en esto le doy la mano a la teología cristiana. Porque una de las novedades de Jesús o de la teología cristiana fue unir el cuerpo con el espíritu. El concepto de encarnación, que alguna vez hablaremos, es valiosísimo para una espiritualidad saludable. Porque la encarnación es esto, es Dios que se encarna en la humanidad que se encarna en Dios, de manera que Dios y hombre ya no son opuestos, sino que están unificados en el corazón humano. En el próximo video te voy a estar hablando sobre el tema de la encarnación. Así que estate atento, suscríbete, activa la campanita para seguir reflexionando juntos en esta comunidad espiritual. Hasta la próxima.